Buen día, mi nombre es Silvia Lorena Galeas Lago, soy estudiante de la carrera de Radiotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy les vengo a presentar un diagrama esquemático de un tubo de rayos X de diagnóstico con ánodo rotatorio. El tubo de rayos X es un componente del sistema de imagen por rayos X generalmente desconocido por el técnico en radiología. Se encuentra en el interior de un revestimiento y es por eso inaccesible. Aquí se le muestra un diagrama esquemático de un tubo de rayos X de diagnóstico con ánodo rotatorio. Componentes externos. El sistema de sustento de techo. Es el que se usa con más frecuencia. Consiste en dos conjuntos perpendiculares de guías colocadas en el techo, que son estas que podemos observar acá. Esto permite tanto el desplazamiento longitudinal como transversal del tubo de rayos X. Cuando el tubo de rayos X está centrado por encima de la mesa de examen a la distancia estándar S y D, el tubo de rayos X está en una posición de marca preferente. Sistema de sustento de suelo-techo. El sistema de sustento de suelo-techo tiene una columna simple con rodillos en los extremos, uno acoplado al sistema de guías colocado en el techo y el otro el sistema de guías colocado en el suelo. El sistema de sustento de brazo en C. Los programas de radiología angiointervencionistas se equipan con frecuencia con sistemas de sustento en C, llamados así porque el sistema tiene forma de C. Estos sistemas están montados en el techo y proporcionan un posicionamiento del tubo de rayos X muy flexible. Revestimiento protector. Cuando se producen los rayos X, estos se emiten isotópicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que se emiten con la misma intensidad en todas las direcciones. Solo se usarán aquellos rayos X emitidos en la sección especial del tubo de rayos X llamado ventana. Los rayos X emitidos desde la ventana se conoce como haz útil. A los rayos X que escapan a través del revestimiento protector se les llama radiación de fuga. El revestimiento protector reduce la intensidad de la radiación saliente o de fuga a menos de 100 miliröntgen por hora. Lo que tenemos acá es una carcasa de metal o vidrio. Un tubo de rayos X es un tubo de vacío electrónico con sus componentes contenidos en una carcasa de vidrio o también de metal. El tubo de rayos X es un tipo especial del tubo de vacío que contiene dos electrodos, lo que es la parte del cátodo y la parte del ánodo. La carcasa de vidrio está hecha de cristal Pirex para que sea capaz de resistir el tremendo calor generado. La carcasa es como un contenedor que mantiene el vacío dentro del tubo. Este vacío permite una producción de rayos X más eficiente y proporciona al tubo una vida de uso más largo. Solo con que exista una pequeña cantidad de gas dentro de la carcasa, el flujo de electrones desde el cátodo al ánodo se reduce, se producen menos rayos X y se genera más calor. Los tubos con carcasas metálicas mantienen un potencial eléctrico constante entre los electrones de la corriente del tubo y de la carcasa, por lo tanto tienen una vida más larga y son menos propensos a fallar. Casi todos los tubos de rayos X para alta capacidad de corriente usan carcasas metálicas. La ventana del tubo de rayos X es un área de la carcasa de cristal o metálica, aproximadamente de 5 centímetros al cuadrado, muy delgada y a través de la cual se emite el haz útil de rayos X. Esta ventana permite la emisión máxima de rayos X con una absorción mínima. Los componentes internos. Podemos observar acá lo que es la parte de la estructura del cátodo. El cátodo es la parte negativa del tubo de rayos X y tiene dos partes principales: el filamento y la copa focalizadora. El filamento de un tubo de rayos X emite electrones cuando se calienta. En el momento en que una corriente a través del filamento es suficientemente alta, los electrones de las capas externas de los átomos del filamento son expulsados de este. A este fenómeno se le conoce como emisión termiónica. Los filamentos se fabrican generalmente con tungsteno toreado. El tungsteno proporciona una emisión termiónica mayor que otros metales. Su punto de fusión se produce a 3410 grados centígrados y por lo tanto no es probable que se funda. Tenemos acá la copa focalizadora, que en el filamento se incrusta en una copa metálica llamada copa focalizadora.
debido a que todos los electrones acelerados del cátodo al ánodo son eléctricamente negativos. El haz de electrones tiende a dispersarse por la repulsión electrostática. La copa focalizadora está cargada negativamente, por ello confina el haz de electrones a una pequeña área del ánodo. La estructura del ánodo. El ánodo es la parte positiva del tubo de rayos X. Conduce electricidad, irradia calor y contiene el blanco. Hay dos tipos de ánodos, estacionarios y rotatorios. Como pueden ver acá, trabajaremos con lo que es un ánodo rotatorio. Los tubos de rayos X con ánodos estacionarios se usan en sistemas de imagen dental con rayos X, algunos sistemas portátiles y otras unidades para uso general, en las que no se requieren ni altas corrientes del tubo ni altos valores de potencia. El tubo de rayos X de uso general emplea el ánodo rotatorio porque debe ser capaz de producir haz de rayos X a alta intensidad en un periodo de corto tiempo. El ánodo desempeña tres funciones en un tubo de rayos X. El tubo del ánodo es un conductor eléctrico. También proporciona soporte mecánico para el blanco. También es un buen disipador térmico. El blanco u objetivo. El blanco es el área del ánodo golpeada por los electrones que provienen del cátodo. En tubos con ánodo estacionario, el blanco consiste en una aleación de tungsteno incrustada en el ánodo de cobre. En tubos con ánodos rotatorios, el disco que rota es el blanco. La aleación de tungsteno proporciona una resistencia mecánica para soportar las tensiones de la rotación de alta velocidad y los efectos de la expansión y contracción repetitivas. El tungsteno es el material elegido para el blanco en radiología general por tres razones principales: su número atómico, la conductividad térmica y el punto de fusión alto. El número atómico. El alto número atómico del tungsteno, que es el 74, resulta en una producción de rayos X de alta eficiencia. La conductividad térmica. El tungsteno tiene una conductividad térmica muy próxima a la del cobre, por lo tanto, es un metal eficiente para disipar el calor producido. El punto de fusión alto. Cualquier material, si se calienta suficientemente, se fundirá y pasará a estado líquido. El tungsteno tiene un punto de fusión alto de 3400 grados centígrados, comparado con 1100 grados centígrados para el cobre, y por lo tanto puede resistir corrientes de tubo altas. Tenemos lo que es el ánodo rotatorio. Como les mencioné al principio, en este tubo de rayos X se trabajará con ánodo rotatorio y no con un ánodo estacionario. El tubo de rayos X con ánodo rotatorio permite al haz de electrones interactuar con un área del blanco mucho mayor. Por lo tanto, el calor del ánodo no se confina en un solo punto, como en un tubo con ánodo estacionario. El ánodo rotatorio proporciona un área para que interactúe el haz de electrones cerca de 500 veces mayor que un ánodo estacionario. La capacidad calorífica se puede mejorar incrementando la velocidad de rotación del ánodo. La mayoría de los ánodos rotatorios giran a 3600 revoluciones por minuto. Los ánodos de alta capacidad giran hasta 10.000 revoluciones por minuto. Para girar el ánodo se usa un motor de inducción electromagnética. Un motor consiste en dos partes separadas una de la otra por la carcasa de cristal o de metal. La parte externa de la carcasa, llamada estator, consiste en una serie de electroimanes equiespaciados alrededor del cuello del tubo. Dentro de la carcasa se encuentra un eje de hierro ligero y barras de cobre. Este mecanismo se llama rotor. El rotor es la parte rotatoria de un motor de inducción electromagnética. El principio del foco línea. El punto focal es el área del blanco desde la que se emiten los rayos X. La radiología requiere puntos focales pequeños debido a que producen una mejor resolución espacial de la imagen. El punto focal es la verdadera fuente de rayos X. Haremos una recopilación de lo explicado anteriormente de una forma sencilla. La carcasa está formada de plomo. Esta carcasa presenta dos terminales de alta tensión, que es este y este. Presenta una ventana para la salida de los rayos X. Esta carcasa contiene aceite como amortiguador.
El tubo presenta un polo negativo llamado cátodo y un polo positivo llamado ánodo. El ánodo puede ser estacionario o puede ser un ánodo rotatorio. El ánodo presenta un motor de inducción. El cátodo comienza a calentar el filamento. Se realiza el disparo desde la consola de control y se produce una descarga de electrones a alta velocidad. Los electrones chocan con el blanco. El resultado de este choque o frenado son los rayos X.